La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan. Anden por el camino de la inteligencia. Amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es comenzar siempre con una buena porción de la Escritura y abrir la palabra de Dios, la cual no cambia, la cual es maravillosa, nuestra ancla firme, nuestra antorcha que alumbra en lugar oscuro, la palabra inspirada por el Señor, ¿verdad? Que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos, ¿verdad? Y nos permite como un escáner ver aquello que no está bien, aquello que tiene que ser cambiado hacia la Escritura. Y es para mí un gozo muy grande estar esta mañana con ustedes, que ustedes estén con nosotros y que podamos considerar aquello que necesita nuestra alma, aquello que es esencial. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Esenciales, donde quiera que tú nos estés escuchando. Si nos permites entrar a tu hogar, a tu carro, a través del app, a través de la plataforma Facebook, en el video en vivo, gracias, bienvenidos. Queremos por la siguiente hora traer al corazón el consejo de Dios. En este mundo inestable, lo único firme es la palabra de Dios. Así es de que es ahí donde queremos poner nuestros pies, el corazón, nuestra confianza. Y bueno, por la siguiente hora quédate por favor a cosas esenciales para tu fe, para tu alma, para tu vida, para tu matrimonio. Estas cosas afectan todo tu entorno. Y bueno, queremos agradecer también a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 direcciones, en el 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro que tú tengas, auto, comercial, de casa, tus trabajadores, por favor, acércate a ellos. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, ya sabes, estamos en el 1285 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. 85-87. Ay, Dios mío, mira, yo estoy revolviendo las direcciones. Sí, en el 85-87 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 1:00 p.m. Ahí te esperamos este domingo. Por favor, no te lo pierdas, acompáñanos. Así es, y bueno, esta semana hemos estado preparando nuestros corazones para este evento tan importante que es recordar la Navidad, y he llamado pues este texto de una Navidad pagana a una Navidad cristiana, ¿no? Qué importante y necesario es no perder de vista lo que significa la Navidad y tomarlo como una oportunidad, no enfocándonos tanto en el cuándo, sino en el por qué y en el cómo, ¿verdad? ¿Por qué sucedió la Navidad? ¿Cómo sucedió? Son 2 preguntas importantes que podemos transmitir a nuestras familias y poder entender lo maravilloso de esto. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto significa la maravillosa Navidad, ese pequeño bebé que llegó, esos pequeños pies y manos que llegaron a un mundo que no le esperaba, a un mundo hostil contra él. Llegó solo, rechazado, ¿verdad? Dice en Isaías, nos muestra cómo este cordero fue rechazado, ¿verdad? No había adornos navideños, no había ninguna de estas cosas. Simple y sencillamente había una fiesta en los cielos, había un tremendo evento en los cielos que fue manifestado a los pastores, ¿verdad? Los pastores pudieron ver esto, se les mostró y estaban centenares de ángeles diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Sin embargo, aquí en la tierra, silencio, tinieblas, oscuridad, y la luz estaba siendo encendida. La luz del mundo que alumbra las tinieblas que no la pudieron apagar, estaban siendo alumbradas por el Creador del universo. Tenemos que recordar eso, y estamos terminando esta semana en lo que significa la Navidad. Estamos viéndolo, la Navidad según San Lucas,
la Navidad a través de los ojos de Zacarías. En este momento lo hemos estado viendo de la misma manera a una pareja, Zacarías y Elizabeth, su esposa, gente fiel, gente que estaba esperando en el Señor, viejitos que ya se les había pasado el tiempo de tener hijos, pero habían pedido hijos toda su vida, y sin embargo Dios les responde de una manera impresionante, dándoles un hijo muy especial que venía precisamente a preparar el camino para recibir a este maravilloso Salvador. Ese es Juan, que después fue llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Y toma en cuenta otra vez, en medio de una generación perversa, maligna, en medio de una generación totalmente religiosa, que había cambiado la verdad de Dios por sus tradiciones, que ya no necesitaban un Salvador, con un rey totalmente pagano y malvado, ¿no? Que era Herodes. En medio de todas estas cosas es cuando el Señor llega. Y eso también me recuerda que a ti y a mí, tú y yo, hemos sido puestos en este tiempo perfecto. No pienses mal, no te quejes contra Dios. Dios nos ha puesto en este tiempo precisamente para esto, para brillar. Y bueno, recordando esto, hemos estado viendo en la vida de Zacarías muchos principios bíblicos bien padres, y también, ¿verdad?, nos ha enseñado. Estamos viendo su profecía, ¿verdad? Vimos que ha sido lleno del Espíritu Santo. En aquel tiempo solo era el privilegio de algunos cuantos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Y estamos leyendo en esta profecía cuando Zacarías estuvo sordo mudo por los 9 meses de la gestación de Juan el Bautista. De Juan abre su boca creyendo y diciendo: este es Juan, favorecido por Dios, quien iba a preparar el camino. Y bueno, vimos que la Navidad consiste en redención, en salvación, en un Salvador. También vimos que la Navidad consiste en misericordia y fidelidad de parte de nuestro Dios, que nos llama a tener una justicia y una santidad práctica, ¿verdad? Para que le sirvamos sin temor. Eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos repasando esta semana antes de la Navidad, Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que pueda ser en nosotros algo muy especial, algo diferente, y que podamos tomarlo como una oportunidad para poder compartir este maravilloso evento con aquellos que amamos, que quizá vemos muy poco, ¿no? Que quizá están lejos del Señor, y estemos orando por esta oportunidad, ¿no? Sí, qué importante es que nosotros podamos no solamente hablar y conversar con nuestra familia de cosas pues familiares y que tienen su importancia, pero podemos conversar también del motivo de la Navidad, podemos entrar con una conversación pues muy natural, ¿verdad? Hablando del motivo de la Navidad, que nos lleve a la oportunidad de orar por ellos, a la oportunidad de mostrar al Salvador. Siempre pues estas cosas sentimos así como que, ay no, es que si me rechazan y si esto, no, tenemos que tener confianza en que no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. No vamos a hacer argumentos de nuestras opiniones, sino solamente hablar del motivo de la Navidad, y si usas la palabra de Dios, estamos seguros de que Dios honrará eso. Así es de que no perdamos la oportunidad de tomar un texto, de orar y de expresarles a nuestra familia el motivo de la Navidad. Así es. Y bueno, seguimos hablando de Zacarías cuando abrió su boca y está profetizando. Vimos esto, ¿no? Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó y comenzó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, ¿verdad? Redención, hablamos de eso ayer. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, ¿verdad? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, ¿verdad? Y este es un texto donde nos quedamos ayer, que es importante, cómo Dios nos liberta para servirlo, para obedecerlo, ¿verdad? La libertad no es hacer lo que yo quiero. La Biblia nos declara que en realidad o somos esclavos del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa,
o somos esclavos por amor del Señor, ¿verdad? Y comenzamos a servirlo, porque ahí es donde está la bendición, la libertad, el verdadero gozo, ¿no? Y yo mencionaba también que en aquellos tiempos, cuando ellos servían al Señor, siempre servían con temor, ¿verdad? Por lo mismo, por su incapacidad y porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y ellos servían en el tabernáculo o fuera en el campamento, y siempre estaban pues con este temor de no hacerlo como debía haber sido hecho, ¿no? Y por los enemigos también externos. Ya vimos que son tres los enemigos, ¿verdad? Nuestra carne, el Satanás y el mundo, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo vino para hacernos libres de todas estas cosas y poderle servir sin temor y con toda libertad, y entrar confiadamente al trono de la gracia. Además de que pues estos enemigos iban a ser aplastados. Esto es maravilloso en el Señor. Y entonces vemos la siguiente parte, que es muy importante también y preciosa. Dice, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y mira, finalmente termina hablando Zacarías, se dirigió por los anteriores versículos a Jesucristo el Mesías, pero aquí ya se dirige a su pequeño hijo Juan. Imagínate tener en sus manos qué profecía, qué momento tan importante para Zacarías, para Elizabeth, para todos los que estaban escuchando y viendo, que dice un poquito más atrás que guardaron en su corazón todas estas cosas, ¿verdad? Y cómo esto toda la región quedó marcada por este evento, este niño que se iba a llamar profeta del Altísimo, ¿no? Claro, nacido pues en la debilidad de sus padres, en una edad en donde ya no era posible, para que constara que era Dios y solo Dios el que estaba pues poniendo su mano, interviniendo para que este niño fuera el que abriera el camino a anunciar el Mesías, ¿no? ¿Qué clase de respuesta a la oración de Elizabeth, a la oración de Zacarías, ya cuando ellos hubieran perdido la esperanza debido a que en sus cuerpos era imposible que ella tuviera un niño, pero sin embargo Dios. Entonces siempre hay un pero Dios en nuestras vidas. No importa cómo esté la historia, no importa cómo esté la situación, siempre hay un pero Dios cuando la mano de Dios interviene. Así es, y ese pero Dios es el que transforma y cambia la dirección de nuestras vidas. Y bueno, no te desesperes, al contrario, espera en el Señor, deja que Él sea tu plenitud. Aprende eso, entrena tu corazón, tu mente, tus pensamientos, para que estés completo en Él y no en circunstancias y en situaciones, sino en Él. Puedas ver esto. Ahora, bien importante, esta última parte nos damos cuenta que el evangelio bíblico, el arrepentimiento de la fe y la fe en Jesucristo son cosas necesarias, importantísimas, para poder entender y recibir en verdad lo que es la Navidad, esta historia partida en dos, ¿no? Porque a eso vino Juan el Bautista en aquel momento, a preparar un pueblo, ¿verdad? Un pueblo de Israel que por muchos años le había dado la espalda a Dios y que todavía regresa de la idolatría, pero ahora se vuelca hacia la religiosidad, ¿verdad? Otra parte de ellos pues sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Pero Él iba a ir delante de la presencia del Señor. Así de importante es su amor y su misericordia para con nosotros, ¿no? Y siempre nos manda a alguien de alguna manera, ¿verdad? Por eso es importante la iglesia, la comunión, ¿verdad? Para preparar nuestros caminos, eso es algo que Dios necesita. Mucha gente piensa que venir a Cristo es nada más hacer una profesión de fe y decir, yo ya dije 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, y ahí voy a la iglesia acá de vez en cuando. No, Dios está preparando nuestros caminos para que andemos en sus caminos, ¿no? Para entender la salvación y para entender nuestra necesidad del perdón de pecados, arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ¿no? Y otra cosa que me gusta es observar es cómo este niño sería un profeta del Altísimo, ¿verdad? Este último de los profetas del Antiguo Testamento, quien tendría un privilegio, el privilegio de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún profeta del Antiguo Testamento pudo hacerlo, sino Él tuvo este privilegio, ¿verdad? Quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, ¿no? Y entonces fue delante de Jesús llamando
al arrepentimiento, ¿verdad? Dando conocimiento de su salvación y para perdón de pecados. Esto es algo que debemos entender, ¿verdad? El evangelio verdadero llama al arrepentimiento a un cambio de vida, un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Fíjate, el mismo Jesucristo predicó el mismo evangelio, ¿verdad? Ahí en Mateo 4:7, fíjate lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, entonces hemos visto esto, ¿no? La importancia de tener conciencia de nuestro pecado y el terrible problema en el que estamos por nuestro pecado, ¿verdad? Sí. Si no entendemos nuestro pecado, jamás vamos a poder considerar la necesidad urgente de un Salvador, ¿no? Y eso es algo que debemos entender. Jesucristo no vino hace 2000 años a dejarnos sacramentos o dejarnos ritos o una institución. No, Él vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Ahora es importante que la Biblia nos enseña también que la salvación es por fe y solo por fe en quien fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. ¿Por qué no queda lugar para las obras? Porque la ley exige perfección. Sí. La ley exige perfección. Y si nosotros no somos perfectos, con un solo pecado que cometiéramos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, lo único que queda es la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos viene a llamar, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, entender esto, lo que sucedió con Jesucristo, quien sufrió esta separación, quien Él fue el que recibió toda la ira que merecían cada uno de nuestros pecados. Piensa en mentiras, lujurias, envidias, blasfemias, robo, deshonra contra nuestros padres, violencia, desde los malos humores hasta las groserías, las peleas, los homicidios, vicios, adicciones. Todo eso nos hace reos de muerte, enemigos de Dios, merecedores de todo el peso de su ira. Pero por todas estas cosas fue por las que vino a morir Cristo a la cruz del Calvario. Y nos es necesario cambiar nuestra mente con respecto a nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos buenos, Él es bueno. Una vez que llegó este hombre, le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Pon atención a lo que estás diciendo, ¿no? Y es importante esto, tener un corazón y un camino preparado para el Mesías, para el Salvador, para ese pequeño bebé que iba a llegar, ¿verdad? Y que iba a partir la historia en Dios, a que parta tu historia en dos también. Entonces es importante, ¿verdad? Entender eso. Lo repito mucho, pero es necesario, porque siempre andamos pensando que el causante de nuestras miserias y de todo nuestro dolor es por culpa de esto, por culpa del otro, por culpa de aquella, y mi mamá que me hizo esto, o mi papá que me hizo aquello, o aquel señor que vino y me hizo daño. Sí, ese es el pecado de otras personas contra ti, pero también tu pecado te llevó a donde estás. Y algo muy importante es que cuando no entendemos esto, terminamos echándole la culpa a Dios, ¿no? Pero este es el ministerio de Juan y el ministerio que nosotros debemos entender. Por ahí se comienza, por ahí comenzamos, por el arrepentimiento. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de este camino. Le llama a Zacarías a su hijo, y tú serás profeta del Altísimo. Irás delante de él para preparar el camino. Qué importante es tener un corazón preparado. Cómo el orgulloso no puede ver a Jesucristo, ¿verdad? El que ama su pecado más que lo que el Señor le ofrece no puede ver a Jesucristo. Cómo es importante un quebrantamiento, una ruptura en tu corazón, ¿verdad? El llorar tu pecado, ¿verdad? Dice el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no está hablando de otra cosa, sino de esto: entender nuestra condición, entender nuestra condición delante de un Dios perfecto, y entender y llorar la miseria de nuestro corazón, porque ese es el problema, ¿verdad? Un corazón que piensa que tiene algo para ofrecerle a Dios no tiene lugar, no hay lugar para ese bebé. Es un pesebre y un establo totalmente lleno, ¿verdad? Donde no hay lugar para el Señor. ¿Qué es lo que se necesita, verdad? Es una completa bancarrota moral. Cuando el Señor habla en este texto, está hablando precisamente de eso, de alguien que está pidiendo, que no tiene ni siquiera
el poder de levantar la mano para pedir algo, sino simplemente está clamando por algo, está completamente vacío, no tiene nada para ofrecer. Y esto es lo que dice la Biblia. Ahí comienza el arrepentimiento, ¿no? Sí, así es. Y me gusta mucho cómo Juan describe también, el apóstol Juan, cómo describe a este hombre, a este niño profeta del Altísimo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, fíjate, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué interesante. Y fíjate cuál fue su testimonio, porque muchas de las veces vivimos en este tiempo donde se dice: ay, no estés condenando, no estés dando un mensaje de odio, ¿verdad? Y ahora ya en muchos lugares en el mundo se está comenzando a decir que hablar de una manera, decir la verdad es: ay, si me haces sentir mal, no me lo digas porque me estás ofendiendo. Es ofensivo. Cuidado con ese tipo de pensamiento. Te lo he dicho otras veces. O sea, si tú es como si tuvieras cáncer y te ofendieras con el doctor porque te dice que tienes cáncer. O sea, no, le agradecerías al doctor. No querrías un doctor que se lo oculte, que diga: no hay que ofender a esta persona. Imagínate, se va a asustar de que tiene cáncer. No hay que decirle nada. Y que te deje morir con ese cáncer. Dime, ¿eso sería mejor? No hay cosa más. El amor conlleva verdad. Y esta verdad muchas veces es así. Mira nada más esta luz verdadera cómo alumbra, y nosotros necesitamos recibirla, ¿no? El amor conlleva verdad, el verdadero amor. Si yo veo en problemas a mi esposa, a mis hijas, y no les digo nada para que no se asusten, ¿verdad? Si mi hija cuando estaba chiquita se iba a cruzar la calle, ¿verdad? Y un coche o un camión la iba a atropellar, yo podría correr y aventarla, y aunque ella se lastimara, ¿verdad? Y ella me diría: papá, ¿por qué eres ofensivo conmigo? Pues porque te quiero salvar la vida, ¿verdad? Es esta actitud que nosotros los cristianos debemos tener. Estamos hablando en verdad, pero estamos hablando en amor, pero en verdad. Fíjate, Mateo 3, 7 al 9, veamos nada más las palabras de Juan el Bautista, cómo él vino a alumbrar y qué necesario es el arrepentimiento. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que de Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate cómo le dirían en nuestros tiempos a Juan: hombre, eres una intolerante. Eres estás juzgando. Tu discurso de odio, eres un... Pero, ¿y sabes qué? No terminó Juan, finalmente terminó decapitado por Herodes, por hablar la verdad. Sin embargo, Juan está en un lugar ahorita especial con el Señor, ¿verdad? Pero es importante esto, ¿no? Es importante entender. Fíjate, los saduceos, los fariseos, los religiosos venían y Juan les dice: no vengan a hacer un acto religioso, no vengan a hacer esto. Verdaderamente vuélvanse al Señor, ¿verdad? No estén justificándose diciendo: no, pues yo no soy tan malo, no, pues ya tengo una religión, no, pues yo desde chiquitito me bauticé, no, pues yo desde chiquitito recibí al Señor. No, dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que se vea este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza que hay en aquellos que han nacido de nuevo. Y es importante cómo comienza por ahí, ¿verdad? Entender. Y es un buen tiempo, yo creo que esta Navidad también para hacer un inventario y reconocer delante de Dios: Señor, ¿dónde estoy delante de ti? En verdad yo te estoy agradando, Señor. En verdad soy tuyo, estoy caminando contigo. Señor, muéstrame. Y por favor, dame quebrantamiento de aquellas cosas que necesito ser quebrantado para poderte servir bien, Señor. Porque yo no quiero hallarme en ese día
pues totalmente asustado, ¿no? O impactado que tú me digas nunca te conocí, ¿verdad? Entonces es muy importante. Fíjate ese mensaje. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Y dices, sí, esos fariseos. No, es el mismo mensaje para hoy, ¿verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia para los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Hoy en día estamos ahí, está la guillotina, ¿verdad? Colgando, ¿verdad? Pero por eso tenemos el Evangelio, por eso tenemos la Navidad, por eso decimos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de amor. Hay malas noticias, pero hay buenas noticias. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren el arrepentimiento. Ahorita el clamor de Dios es decir, te viene un juicio, pero sin embargo, arrepiéntete, reconcíliate conmigo. Hay condiciones de reconciliación y no va a haber esta reconciliación sin un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Sí, hay gracia, hay paz de parte de Jesucristo, ¿no? Él quiere darte estas dos cosas: su gracia, su paz que sobrepasa todo entendimiento, y su paz que no depende de circunstancias, sino que depende totalmente de reconciliarte y de que tengas eternidad en tu corazón, que sepas cuál es tu destino eterno. Así es, y eso es lo que nos toca como cristianos, ser Juan el Bautista, ¿verdad? Si nos hemos arrepentido, nos toca ser Juan y predicar este evangelio, ¿verdad? Porque fíjate, me gusta el versículo 78, cómo nos dice que es una cuestión de misericordia de parte de Dios, del Rey. Vivimos en un tiempo donde hay una crisis, ¿verdad? Muy fuerte. La gente engañada piensa que ellos son la autoridad. Ayer leías tú un post que del niño más inteligente. ¿Quién decide que es el niño más inteligente, verdad? ¿Quién decide que tiene la autoridad para definir a Dios? Solamente Dios puede definirse a sí mismo. Dios es la más alta autoridad. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Aunque un mundo entero lo niegue y le dé la espalda y diga cualquier cosa de él, solo hay un Dios, y es muy misericordioso de parte de Dios el tener toda esta paciencia, todos estos milenios esperando y hablando precisamente al corazón. Arrepiéntanse, no quiero la muerte del malvado, sino que se vuelva de sus caminos. Eso lo dicen los profetas, ¿verdad? Por eso dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Pero ¿Quieres ver este otro lado, verdad? Tienes a este profeta del Altísimo hablando acerca del arrepentimiento de mi pecado, y eso es duro, eso es fuerte, pero sin embargo ves el otro lado de la moneda. Es misericordia de Dios el haberse despojado de sí mismo. Por favor, mira la cruz, por favor, mira este bebé, porque ahí es donde está la misericordia, ahí es donde entiendes las cosas, qué tan ocupado está Dios, cuánto nos ama, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Por una entrañable misericordia. Misericordia habla de miseria, de ponerme con el otro, ¿verdad? E identificarme con él. A Dios, cuando lo vemos en este tiempo, recuerdo que está a punto de caer el diluvio, dice que le dolió en su corazón. Dios se conmisera de nosotros al punto que abandona su gloria, ¿verdad? Al ver nuestro problema, nuestro terrible problema que no podemos ver por nuestra ceguera y que no vamos a ver si no nos arrepentimos, si no entendemos nuestro pecado. Y dice que Él nos visitó de lo alto, la aurora. La aurora es la luz. Esta luz es Jesucristo. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Preciosos dos textos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Vamos a hablar de este versículo 79. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y quisiéramos cerrar este programa y esta semana pues enfocándote en estas dos cosas. Son cosas que van juntas, no pueden ir separadas. Yo podría hablarte solamente del amor del Señor y pues embelezar tu corazón y hablarte, rascarte al oído, ¿verdad? Y solamente que sintieras muy bonito, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que llegar. Si yo en verdad quiero ver la misericordia de Dios y entenderla, necesito entender mi pecado y necesito entender mi necesidad de arrepentimiento para poder venir a Él de la manera correcta. El hijo pródigo nos lo recuerda. Sí, el hijo pródigo que tuvo que ir
a malgastar todo lo que Dios le había dado en prostitutas, en todo tipo de cosas malas, hasta haber quedado sin ropa, sin dinero, sin comida, alimentando puercos, queriéndose comer la comida de los puercos. Hasta entonces fue que él volvió en sí, dice la palabra de Dios, y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Exactamente. Si en la casa de mi padre hay abundancia de comida, ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice después de haber vuelto en sí, este es un proceso de arrepentimiento maravilloso. Es una ilustración que siempre enternece mi corazón. Dice que se levanta. No solo lo piensa, un cambio de mente y un cambio de actitud. Se levanta y empieza su camino de regreso. Este es el arrepentimiento. Un cambio de mente, ¿verdad? Regresa al Padre. Un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Primero hubo el arrepentimiento. Y este arrepentimiento, que es confesar: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Y regresó, ¿verdad? Regresó a su Padre. Su Padre ya le estaba esperando. Lo abraza, no importa que olía cochino, lo que pudiera oler. La condición que venía. La condición en la que venía. Y dice la Biblia que el Padre corrió sufriendo la vergüenza, no deseando que él se arrepintiera por ningún motivo. Y él le dice, no lo deja terminar su discurso. Y antes de terminar su discurso dice: vistan a mi hijo, pónganle calzado, ¿verdad? Ya no es un esclavo, denle un anillo, es mi hijo, vístanlo de justicia. Esto es precioso, ¿no? Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Por eso dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Habitas en luz o en sombra de muerte? ¿Habitas en las tinieblas todavía y en sombra de muerte? Ven a Jesucristo. Esa es la única manera, es la única salida. No hay otra. Y no te estoy prometiendo una vida perfecta después que lo hagas. No, te estoy invitando a que cambies tu mente para que puedas entender tu lugar en este mundo. Este mundo es pasajero. Este mundo va rumbo a su destrucción. Pero Jesucristo prometió vida nueva, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, ¿verdad? Y me gusta mucho, fíjate, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Sí, Él es el príncipe de paz y Él quiere encaminar nuestros pies, y muchas veces no estamos en paz. Muchas veces las circunstancias, las situaciones familiares, las relaciones rotas, no tenemos paz. Pero aquí está alguien que puede encaminar tus pies a ese camino de paz. Así es. Y esto, me encanta esa palabra, ¿verdad? Es Él mismo te toma de la mano. Porque a lo que te invita el Señor cuando vienes al Evangelio, cuando te arrepientes, es que vengas a Él. Él no te está invitando a tener una nueva religión, ¿verdad? Que, no, pues ya me voy a acercar a Dios. No, ese es un pensamiento idolátrico de aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Antes de Cristo, en ignorancia vamos y pues me acerco a Dios para que me caigan ahí 2, 3 bendiciones. Oye, ¿quién sabe? ¿Dónde está Dios? ¿Quién sabe? Pero que me caigan, ¿no? Y yo le digo Diosito y que me bendiga. No es esta actitud, la actitud que Dios quiere. El hecho que Dios quiere es que vengas a Él y le pertenezcas y seas suyo, y que Él pueda dar luz a tus ojos, a tu entendimiento, puedas entender quién eres, por qué estás aquí, a dónde vas, que puedas entender todas sus promesas. Y entendiendo estas cosas, caminando con Él fielmente en su palabra, empiezas a aprender cómo Él te puede encaminar, ¿verdad? Porque Él dice: mi yugo es fácil, mi carga es ligera, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo les haré descansar. Lo dije al revés, pero así es, ¿no? Él encamina nuestros pies, Él nos pone en las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente vamos a este camino de paz, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué es paz? Sí, unir dos cosas sueltas, es reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Así es, y mientras no estamos reconciliados con Dios, no vamos a poder tener paz con nada ni con nadie, comenzando con nuestro corazón, ¿verdad? Si hay algo que el cristiano recibe cuando viene al Señor, es esta paz para con Dios. Y entonces es posible, la reconciliación con todo el mundo, con los demás. Es posible la restauración de un matrimonio, es posible la restauración de un corazón con aquellas cosas con las que viviste y te atormentaron toda tu vida, claro, ¿no? Y puedes volver a tener paz en tu corazón, ¿verdad? ¿Cuánta gente viene lastimada? Siempre algunas personas piensan, bueno, es que nadie ha sufrido como yo. No, te aseguro que hay alguien que ha sufrido el doble o el triple. Sin embargo, cuando vienes a Cristo Jesús,
Él te encamina por este camino y Él puede traer paz. No importa de dónde vengas, no importa lo que haya sucedido. Cuando vienes en arrepentimiento y cuando reconoces en primer lugar tu responsabilidad delante de un Dios santo y puro y perfecto, entonces puede venir la paz a tu corazón y puedes perdonar a los demás. Sí, así es. Muchas veces estamos centrados en lo que me hicieron, a mí me ofendieron, a mí. Pero es un momento de hacer un alto y decir, sí, es cierto que hay gente, como dices, que ha pecado contra ti, pero tú también has pecado contra otros. Y entonces es el momento de hacer cuentas. Y delante de Dios todos vamos a llegar a ese momento y ahí no vamos a poder argumentar nada. Así es. Así es de que te animo en este día. Haz una decisión por Cristo. Da un paso de fe. Abandona tus pecados. Ninguna droga, ninguna pornografía, ningún odio, resentimiento, deseo de venganza, vale la pena abrazarlo. Ahí solo hay pérdida. Ahí finalmente no hay salvación, porque la Biblia dice que si yo no perdono a mi prójimo, Él no me va a perdonar a mí. Si yo no puedo perdonar es porque no he entendido precisamente mi pecado, porque no me he arrepentido, no he entendido la grandeza, el peso del pecado que Dios perdonó de mi parte, porque todavía me sigo considerando bueno, sigo considerando que yo sí puedo, ¿no? Ahora este último texto dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Verdad? Eso nos toca. Si ya eres creyente, te toca crecer, te toca fortalecerte en el espíritu y te toca ir a estos lugares desiertos a buscar y caminar con el Señor, a entender, separarte de todas estas distracciones y poder vivir esta Navidad. Te invito a que vivas esta Navidad de una manera distinta y quiero orar por ti y darle gracias a Dios por tu vida. Y si hay alguien que está ahí que no ha hecho una decisión por Cristo, que este día te encamines hacia Él, te arrepientas, reconozcas esto que estoy diciendo, cambia tu mente, simplemente créelo y da los pasos necesarios para que así sea, así como este hijo pródigo. Y Señor Jesucristo, te pido en este día por la vida de cada una de las personas que está escuchando, Señor, que esta Navidad sea una Navidad diferente, especial, no una Navidad pagana, Señor, donde tú no existes, Señor, donde es solamente una tradición, Señor, sino que tú vengas y partas la historia en dos de mucha gente, Señor, y que puedas invadir, Señor, nuestras vidas, Señor, porque eso es lo que vienes a hacer en nosotros, invadir nuestras vidas y romper las tinieblas, Señor, y alumbrarlas y sacarnos de esta sombra de muerte, alumbrando nuestro corazón, Señor, para que encaminen nuestros pies, Señor, a camino de paz, Señor, y que podamos comenzar a crecer y a fortalecernos en espíritu, Señor, y poder valorar, Señor, nuestra comunión contigo, Dios. Señor, si hay alguien que está por ahí, puedes decirle, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, Señor, quiero dejarlos atrás. Creo que tú eres Dios, creo que tú fuiste a morir por mí en esa cruz, creo que moriste pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Hazme como uno de tus hijos, Señor, por favor. Adóptame, perdóname, lávame, Señor. Quiero tener vida nueva en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, acércate a una iglesia con sana doctrina, lee la palabra de Dios y ora. Y bueno, damos gracias a nuestros sponsors. Sí, damos gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, este domingo te esperamos para nuestro servicio de una Navidad cristiana. Queremos hacer la diferencia entre una Navidad pagana y una Navidad cristiana. Una en punto de la tarde, en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Domingo, 1 en punto. Te esperamos en Calvary Compañerismo Cristiano. Y gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, también, que ellos están en 2 locaciones, 673 de Avon Road y 285 de Getwell Road. Así es, y gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están escuchando, a los que escucharán en el futuro, que tengan una feliz Navidad y un buen fin de semana. Gracias a todos ustedes, les amamos y nos da un gusto enorme poderles ver con nosotros. Saludos a Poplar 201 también, si nos están escuchando por allá. Y bueno, les dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios les bendiga.